Bienvenidos a Tras las Líneas. Hoy desentrañamos la historia de las autodefensas de Michoacán. Un movimiento surgido de la necesidad del pueblo de protegerse de la violencia y la extorsión de los cárteles. Acompáñanos a conocer su origen, sus luchas y su impacto. Comencemos. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi carnal el Plasti. Hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue el fin de semana, hermano? Bien, gracias a Dios, Gafe. Nos encontramos bien con sueño porque estamos haciendo la primera grabación a las 3 de la mañana. Así la gente, no, Miguel, te pasas de lanza. Lo van a funar, güey. De por sí es bien criticado y funable el pobre Miguel. Ahora imagínate diciéndoles que desde las 3 de la mañana nos tiene trabajando, pues está cabrón, güey. Güey, así nos explota Miguel, güey. Y no solo, güey, porque ya está haciendo toda una empresa, güey, de creadores de contenido a los que explota, güey. De esclavitud aquí en México, pero pues aquí andamos, en realidad estamos grabando en el momento en el que ustedes están viendo ya este episodio, podríamos decir que ya regresé de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nos vamos a una gira por allá por las tierras prometidas. Entonces pues andamos dejando el trabajo adelantado, prácticamente una semana antes, porque aparte justamente en la semana que yo me voy a la Ciudad de México, también en esa semana el buen Plasticito, el Plastilove, ya lo ubican, pues es semana en la que él tiene que trabajar, entonces pues al final todo se acomoda, pero estos días previos a esta última gira a Ciudad de México, pues realmente pues andamos súper saturados, lo hablo en lo personal, ando muy saturado de trabajo, entonces pues hay que aprovechar las horas y justo en un ratito más, en un par de horas viene o llega un invitado, entonces tratamos de poder cuadrar todo para poder sacar la chamba que tenemos en la cara oculta, como también el trabajo en Tras las Líneas, entonces es por eso que estamos trabajando un poco antes de lo previsto. Sí, Gafe, qué bueno que lo dices, porque mucha gente cree que en cuanto los grabamos los subimos, güey. Hubo ahí, por ejemplo, creo que en el video de Ociel, Ajá. que mucha gente decía, ya salió, están mal informados. No es que estemos mal informados, o sea, en el momento dicen que es una noticia falsa, pero Sí debe haber salido, güey. sí se hizo muy viral y la gente empezó a decir que estábamos desactualizados, que no nos informamos bien, pero para cuando nosotros lo grabamos, güey, al día siguiente salió, güey, no tuvimos nosotros la culpa, o sea, nos informamos en lo que estaba en el momento, no sabemos el futuro para hacer que al día siguiente o si él iba a salir, güey. Mira, qué bueno que comentas esto porque sí suele haber como esa idea de que estos güeyes quizá llegan y graban y al día siguiente lo están sacando. No, la realidad es de que al menos a su servidor le gusta trabajar con mucho stock. Al menos a mí me gusta trabajar teniendo stock y no tener como una presión de qué voy a sacar mañana, no tengo nada grabado. Les pongo un ejemplo, o sea, nada más para que sea una idea. Tengo otro podcast que aún no sale, aún no se hace público y ya hay contenido. Tú sabes que hay contenido, pero pues simplemente lo tenemos como contenido estoqueado. ¿Por qué? Porque me gusta tener una serie de videos ya guardados para no estar con la presión de qué voy a sacar el día de mañana o tengo que grabar o tengo que editar. Y más hablando con el tema del podcast Tras las Líneas, con este nuevo giro que le dimos. A veces para un solo episodio, para que ustedes vean un episodio y lo tengan público, quiere decir que mínimo pasó una semana de verificación para que el video pueda estar apto para todo el público. Y hay ocasiones en las que de plano me dicen, ¿sabes qué? Pues tu video no es apto después de una semana, entonces grabarlo, estoquearlo, editarlo y aparte que pase la verificación de la plataforma. A veces de un solo video pueden pasar 3 semanas. Estamos hablando con este nuevo giro que se le dio a YouTube, que es con esta nueva dinámica, pues todavía nos complica un poco más el poder seguir sacando contenido en este podcast. Pero pues justamente aclarándole a estas personas, se suele tener ya un stock bastante amplio para poder estar trabajando en cada podcast que estamos realizando o en cada proyecto muy aparte del podcast que se está haciendo. Sí, aunque no lo crean, Miguel nos tiene explotados todos los días, güey. Descanso y toda esa semana me traen chinga Miguel, güey. Pues ya, cambiando un poco el tema y pasando al tema principal de este video, hoy vamos a hablar de las famosas autodefensas, las que iniciaron como ese boom, esa moda de estarse levantando en armas. Y digo, no hay necesidad, nunca hubo esa necesidad de hacer estas autodefensas, sí pero no.
y más adelante lo van a escuchar cuál es mi opinión respecto a las autodefensas y cómo de ser algo que se creó inicialmente para el bien, terminó pues siendo todo lo contrario, güey. Terminó utilizado para el mal y desgraciadamente a raíz de las autodefensas es que también el cártel Jalisco Nueva Generación tuvo o tiene bastante presencia en Michoacán. Al final de cuentas, le cortaron la cabeza a una hidra, ¿no? Pero terminó saliendo otra y todavía más cabrona. Pero bueno, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. En febrero de 2013, en el estado de Michoacán, México, surgieron las autodefensas como respuesta a la violencia extrema y la opresión ejercida por el cártel de los Caballeros Templarios. Agricultores, comerciantes y ciudadanos comunes, liderados por figuras como José Manuel Mireles, tomaron las armas para proteger sus comunidades y recuperar la paz. Para empezar con este video, gafe, como ya lo pudieron ver en el intro todos nuestros seguidores el día de hoy, tenemos que hablar de dos piezas importantes que fue el señor Hipólito Mora y José Manuel Mireles, que en paz descansen los dos ya fallecieron, que fueron los fundadores de las autodefensas, gafe. En ese día de febrero del año 2013 es cuando, cansados, según las versiones oficiales, cansados de tanto abuso de parte de los caballeros templarios, es de que alzan la voz, convocan a la gente de su pueblo, que esto fue en Tepalcatepec y en Buenavista, que es donde son las primeras autodefensas que se levantan en armas después de convocar a la ciudadanía, a la población, a la comunidad y pedirles su ayuda, porque creo que toda la comunidad estaba cansada de los abusos de los caballeros templarios, que entre ellos era el cobro de piso, que ya manejaban. Sabemos que Michoacán es un lugar importante en los huertos de limones y de aguacates, ya controlaban hasta qué día se iban a cosechar, qué día se iba a vender todo el producto, y cansados estos señores desde tiempo atrás ya tenían esa idea, habían hecho pequeñas reuniones entre líderes de comunidades cercanas allá en Michoacán y ya tenían esta planeación de levantarse en armas, pero este día en especial, un 1 de febrero, es cuando toman el valor y se levantan en armas y inician algo como algo bien, gafe, algo como que cansados de todos esos abusos de parte de estas organizaciones, y de un principio sí eran pobladores, gafe, sí eran gente de bien. Recuerdo, lo platicaba contigo, que yo veía en las noticias y veía hasta señoras, señores ya grandes con machetes, rifles calibre 22, escopetas. Pues carabina 30-30, güey. Sí, güey. Entonces empezó como algo bueno esta historia. Con el paso de los días se fueron uniendo más localidades, más municipios que se fueron levantando en armas para combatir a este mal, a este veneno que tanto afectaba a Michoacán, que se llamaban los Caballeros Templarios. Exactamente, mira. Inicialmente, el origen de las autodefensas en el estado de Michoacán pues fue bueno, y aquí es donde yo mismo les respondo la pequeña duda que les dije de mi opinión acerca de las autodefensas. Realmente inician muy bien, inician con una idea que desgraciadamente jamás tuvieron por qué haber hecho, pero desgraciadamente el gobierno no estaba actuando como se tenía que actuar, porque al final de cuentas, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, no es trabajo de la ciudadanía levantarse en armas para atacar o pelear contra el narcotráfico. Se supone que para eso existen las fuerzas de seguridad pública, como lo es la policía municipal, la policía estatal y en su momento que estaba la policía federal. Ellos eran los verdaderos encargados de hacer justicia a estas personas, pero desgraciadamente la corrupción en el estado de Michoacán había rebasado los límites, al grado de que ya los caballeros templarios trabajaban justamente para o las policías de cualquier nivel de gobierno ya trabajaban para esta organización en este caso. Entonces, ¿a quién terminabas o con quién te terminabas quejando? En aquel momento, pero esto lo estamos hablando, se intensificó la presencia militar a partir de los templarios. O sea, hay que dejar bien en claro que siempre hubo presencia militar en el estado de Michoacán.
pero cuando empiezan a surgir estas primeras autodefensas es cuando se empieza a intensificar la presencia militar, empiezan a llegar más batallones al estado de Michoacán y se intenta recuperar por este lado no solo la seguridad, sino también la confianza de la ciudadanía. ¿Por qué la confianza? Porque se estaban dando cuenta que los caballeros templarios estaban minando completamente la confianza en las autoridades, pero no solo eso, la presencia de la nueva policía comunitaria. Esto fue el boom para que la gente empezara a levantarse en armas, ya no solo en el municipio de Tepeque, que es Tepalcatepec, sino en todo el estado. Empezó a surgir este descontento por parte de la ciudadanía y quererse levantar en armas por parte de todas las poblaciones, y este movimiento empezó a ganar más fuerza y empezó a ganar más apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces, hasta un cierto punto, terminan de minar por completo la confianza que se tienen en las autoridades, incluyendo al ejército mexicano y poco, pero a la Marina. Y digo poco porque realmente no había casi presencia de la Secretaría de Marina en el estado de Michoacán. Entonces, el gobierno, al darse cuenta de esta situación, de que poco a poco se está perdiendo la confianza, ya no solo de la seguridad pública, sino también de las Fuerzas Armadas, es justamente cuando empieza una campaña del gobierno de estas famosas cocinas comunitarias, güey. ¿Por qué? Porque de una u otra forma querían regresar esa confianza que poco a poco se había perdido por parte de la ciudadanía hacia las autoridades. Entonces, estamos hablando que cuando empieza el tema de los caballeros templarios, también para ese momento es cuando el ejército mexicano empieza con esta campaña de dar de comer a localidades donde se requería esta ayuda, pero era más encaminado a ganarse la confianza que en realidad a hacer las cosas de buena fe. Entonces hubo un momento en el que pues este movimiento, como tú bien lo dices, eran personas que traían machetes, que traían pistolas, que traían rifles 22, carabina 30-30, y esta era la forma en la que pues tenían para defenderse de estos elementos de los caballeros templarios. Hubo un momento, esto sí es muy cierto, cuando ellos empiezan a dar de baja a los primeros caballeros templarios, porque hay que dejarlo bien claro, la gente sabía dónde estaban las casas de seguridad de los templarios. Es como en todo, güey. O sea, la gente sí sabía a la perfección, pero estamos hablando únicamente del principio del levantamiento del movimiento de las policías comunitarias. ¿Qué pasa? Los caballeros templarios, confiados de que la gente no hacía nada y temerosos con su presencia de esta organización, empezaron a confiarse y bajar la guardia. Hubo un momento perdón, Miguel. Hubo un momento que cuando la gente ya había comenzado con este movimiento, pues terminaron sorprendiendo a muchos de los templarios y los terminaron incursionando en sus propias casas de seguridad y desarmando y quitándoles el equipo. Es cierto que inicialmente las primeras armas que ellos tenían fueron a través de habérselas quitado a los templarios, pero también no hay que olvidar que realmente hubo un momento en la historia de los caballeros templarios en los que fueron armados completamente por este cártel que estaba empezando a salir o a ganar notoriedad en lo que viene siendo el país, que es el famoso cártel Jalisco Nueva Generación, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. A medida que el movimiento crecía, las autodefensas comenzaron a organizarse y coordinarse mejor, estableciendo puestos de control y recuperando territorios dominados por el crimen organizado. Su lucha no solo era contra los cárteles, sino también contra la corrupción de las autoridades locales. Este movimiento de base comunitaria se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Así es, Gafe, como lo decías en el bloque anterior, tienes toda la razón. En este punto las autodefensas empiezan a tomar más notoriedad y más fuerza, al punto de que llegaron a ser casi 15,000 personas que estaban integrando todos estos grupos. Pero aquí es donde empieza todo lo oscuro que hay detrás, Gafe. Aquí es cuando empiezan las cosas raras que pudimos ver. Aquí es cuando empezamos a ver un panorama diferente. ¿Por qué? Porque concuerda casi con el tiempo cuando empieza más la fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, que lo vimos que fue a partir del 2012. Uh-huh. Entonces empezamos a ver ese cambio repentino en estas organizaciones, porque de traer un rifle 22, de traer un 30-30, ya los veíamos hasta con
ametralladoras M60, gafe, ya los veíamos con rifles sofisticados, vehículos, se les llegó a ver hasta con vehículos blindados, gafe, a todas estas autodefensas. De ser un movimiento que empezó con algo bien, empezamos a ver que dio un giro muy inesperado. Algo que también afectó mucho a las autodefensas fue que empezaron a aceptar a estas personas que se encontraban en la organización de los caballeros templarios, los mentados sicarios, que se les denominaba como los perdonados. Se unían al movimiento y de repente ya empezaron a luchar contra ellos mismos, pero no olvidemos de dónde venían ni qué es lo que eran. Entonces, todo este Mucha movimiento... gente se les infiltró, güey. Sí, todo este movimiento se empezó a pudrir y recordemos que el gobierno fue cuando también empezó a tomar cartas en el asunto y es la primera detención que se le hace al doctor José Manuel Mireles, que en la cárcel, muy famoso, se hizo un comunicado donde invitaba a todas las autodefensas a dejar las armas y dejarle el trabajo al gobierno. Tiempo después de que él sale, dice también en otro comunicado que fue obligado por el mismo gobierno a decir todas estas palabras, que de hecho se le entregó un guión. Entonces yo creo que el gobierno más que nada, Gafes, empezó a dar cuenta de lo que se estaba convirtiendo el grupo de las autodefensas, que ya era más que nada un movimiento también de estas organizaciones criminales para sacar a la organización que se encontraba en ese momento, que eran los Caballeros Templarios, porque sabemos que existía un interés por parte de las 4 letras de tomar Michoacán. Sí, mira, justamente como lo hablábamos en el bloque anterior, las autodefensas empiezan a surgir a partir del año 2013, es cuando se empiezan a ver estos primeros levantamientos en Tepalcatepec. Esto se empieza a expandir rápidamente a lo largo de todo el territorio del estado de Michoacán y es cuando mucha gente se empieza a sumar a estas autodefensas. Ya lo hablábamos en el bloque anterior. Inicialmente ellos empiezan con estas carabinas, con estos rifles 22, con estas pistolas y es cierto, emboscan a los primeros o más bien incursionan, que la incursión es cuando tú vas hacia el enemigo, la emboscada es cuando el enemigo viene hacia ti. Ellos fueron hacia el enemigo, fueron hacia sus casas de seguridad porque estos elementos ya estaban acostumbrados a que sentían, ya habían caído en la confianza de que la gente pues nunca se iba a levantar en armas y nunca iba a haber una repercusión y que ellos eran la autoridad dentro de cada municipio. Entonces los agarran con la guardia baja. Es cuando empieza este levantamiento y ellos inicialmente, es cierto, se empiezan a quedar con muchas de las armas, pero no estamos hablando que eran lo suficiente para armar a todas las policías comunitarias de todo el territorio, güey. No era el armamento necesario para hacerlo, porque sí, hablamos que inicialmente sí se quedan con estas armas, sí se quedan con muchos de los vehículos de los templarios que eran, podríamos decirlo, estilo monstruos para ese momento, pero también lo más importante es justamente como tú lo acabas de decir, empieza a haber esta serie de infiltraciones por parte de gente del crimen organizado, ya sea de personal que era inicialmente o en su momento de la familia michoacana, o también de este nuevo giro que se le da a esta organización llamada los Caballeros Templarios, y muchas de estas personas se empiezan a infiltrar en estas pequeñas policías comunitarias y muchos se empiezan a volver líderes, porque recordemos que muchas o la gran mayoría de la gente que estaba inicialmente dentro de la policía comunitaria eran campesinos, eran agricultores, pero jamás habían sido, podríamos decirlo, elementos o personas que estuvieran en una situación de requerir un arma para poderse defender. Y estamos hablando que estos famosos perdonados, pues ellos ya tenían, bien o mal, ya tenían cierto conocimiento que habían adquirido durante meses o durante años. Entonces estas personas rápidamente se empezaron a volver líderes de estas pequeñas unidades de policías comunitarias y muchos de ellos empezaron a tomar una serie de, podemos decirlo, malas y buenas decisiones dependiendo del lado de donde lo veas. Al final todo termina siendo subjetivo, pero dentro de una de estas malas decisiones que se empiezan a tomar es empezar a querer sacar a los elementos del ejército mexicano y de la Policía Federal que tenían presencia en el estado de Michoacán. Ojo, esto lo digo muy respetuosamente, siempre lo trato de decir las cosas como son. Yo sé que hay gente que se ofende, pero recordemos que quien más presencia tenía en el estado de Michoacán durante el sexenio de Calderón y también
la gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto justamente era la Policía Federal. Y estamos hablando que para ese momento la Policía Federal ya tenía, pues, ya se había mermado completamente la confianza en esta corporación, en esta institución, no sé cómo lo podamos llamar, creo que institución sería lo correcto. La gente ya no confiaba en la Policía Federal. ¿Por qué? Por los abusos, por la corrupción, por tantas cosas que habían vivido. Entonces, cuando empieza a entrar el ejército mexicano, no digo que todos los elementos del ejército mexicano son buenos, porque también existen muchísimos elementos que son malos, pero desgraciadamente mucha gente que quería llegar a hacer el trabajo correctamente, pues no se le permitía. ¿Por qué? Porque justo empieza esta problemática y estas órdenes de desarmen a todos los militares, desarmen a todos los policías federales. Y en lo particular, la Policía Federal no se dejaba desarmar, güey. O sea, la Policía Federal sí les tiraba vergazos, la Policía Federal sí les aventaba disparos. Y el elemento del ejército mexicano teníamos la orden desde que sabíamos que íbamos a Michoacán, de que si nos topábamos con las autodefensas, que no la hiciéramos de pedo, o sea, que nos dejáramos desarmar y que tarde o temprano se iba a llegar todo un arreglo, una especie de arreglo, pero estas eran las órdenes que nos bajaban nuestros mandos militares en el momento en que nosotros íbamos a operar a dicho estado. Entonces esto nos complicaba muchísimo el poder operar en este lugar, porque de verdad estábamos bajo los huevos al 100% de la policía comunitaria. Pero justamente quienes empiezan a dar estas primeras órdenes, se habla que eran estas personas llamadas los perdonados, entre otros elementos que se estaban empezando a mezclar sin que la gente se diera cuenta que pues también era Cártel Jalisco. Ya no solo los templarios, sino se estaba empezando a hacer una revoltura de varias organizaciones, aparte de agricultores y demás, se estaba empezando a hacer una especie de, pues, de tutti frutti, güey, dentro de esta organización, este levantamiento que se estaba convirtiendo en la policía comunitaria. Esto complicaba más porque tú no sabías si estos elementos que te estaban por desarmar era gente campesina o eran sicarios y no sabían ni de dónde venía el madrazo. Entonces, esto nos complicó muchísimo el poder operar en este lugar y también, hay que dejarlo muy claro, la presencia de la Policía Federal nos complicó a los elementos del ejército mexicano nuestra presencia dentro de este estado, porque la gente pensaba que estábamos haciendo exactamente lo mismo que ellos hacían, y ahí es donde empiezan estos primeros levantones o también estas desarmadas de varias compañías que se encontraban del ejército mexicano. Realmente no recuerdo en qué lugar fue donde se desarmaron a los primeros elementos del ejército mexicano. Realmente no recuerdo el nombre. Estuve en una ocasión ahí como una semana aproximadamente, no fue mucho el tiempo que llegamos a este lugar, pero fue muy famoso porque desarmaron a una sección completa de elementos del ejército mexicano. Fue la primera vez. O sea, esa fue el punto de quiebre en la historia de México en la que los civiles estaban desarmando a esa cantidad de soldados. Y lo peor de todo y la cereza del pastel fue que dentro de esta sección el general comandante, creo que era de zona, estaba haciendo una supervisión a esta sección. O sea, un general, como normalmente suele pasar, que los generales de repente van a una sección o van a una compañía, un destacamento, y les pasan como revista de que estén haciendo su trabajo bien. Para la suerte, aquel general estaba o se encontraba en una supervisión de tropas cuando llegan los elementos de la policía comunitaria, que se dice que ya sabían que el general iba a estar en este lugar, los rodean, les hacen un cerco y los desarman a todos. Entonces, inicialmente nosotros los militares creíamos de que no había habido una respuesta por parte de los elementos del ejército mexicano en vista de que pues tenían la presencia o se contaba con la presencia de un general comandante de zona, y también entendemos nosotros como militares de que las órdenes siempre van a ser no hagan nada, y todo para defender al general, para evitar un enfrentamiento y para evitar de que el general pierda la vida, ya no las tropas, el general. Entonces ahí fue esta famosa escena en aquel entonces, creo que fue por ahí del 2013, 2014. Ya recordé, creo que fue en Cualcomán, güey. Si mal no recuerdo, fue Cualcomán el lugar donde se desarma por primera vez a militares en el estado de Michoacán, y ahí es cuando golpean. Después de haberlos desarmado, golpearon al general en este lugar,
Y ahí unos días después es cuando llegan más elementos del ejército mexicano y es cuando rescatan, por así decirlo, esta sección en compañía de un general y recuperan las armas. Pero se habla que cuando se llega a este punto, la respuesta del ejército no fue nada amigable, güey. O sea, se habla, a mí no me consta. A mí no me consta porque yo no lo viví, yo no estuve en esa sección. Y los noticieros nunca te van a decir, el ejército se pasó de verga, pero al menos estamos hablando de que entre las tropas el rumor que se escuchaba muy fuerte era de que pues los elementos que llegaron a rescatar a estos soldados que tenían secuestrados o privados de su libertad en compañía del general, estos elementos ya llegan con la orden de me vale verga, me entregan al general, me entregan a los soldados, pero sobre todo me entregan a las armas que se le acaban de quitar a los militares. Y se habla que la respuesta por parte del ejército mexicano fue fuerte y esto para que les quedara al menos como experiencia de que con las armas no te debes de meter, porque ellos los habían desarmado y se habían adueñado de las armas de los militares. Y aquí ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene realmente en el ejército mexicano? Yo hablo del ejército mexicano, no sé de la Guardia Nacional, mucho menos de la Secretaría de Marina, pero meterte con un arma del ejército mexicano hay pedísimo. O sea, hay muchos soldados que han intentado robar armas y los terminan desapareciendo los hombres de negro, güey. Porque me consta de un morro que ya no se supo más de él en el CACIR. El morro se le hace fácil, no aguanta el desmadre, se lleva su G3 y lo desarma el G3 completo y lo mete, prácticamente lo enterró el G3 para después irse, güey, porque al final de cuentas, pues el área de adiestramiento es ese a campo abierto, güey. El morro se supone que, o se cuenta que este morro esconde el G3, se dan cuenta, lo empiezan a buscar al morro, lo encuentran al morro y empieza la verguiza hasta que el morro dice, ¿dónde estaba ese pinche G3 viejo? Y se habla que una vez de que el morro entrega el G3, a este morro lo terminan matando, güey. O sea, meterte con el arma de un militar, hay pedo. Aunque tú seas ese propio militar y te la intentes robar, casi te van. Es garantía de que te va a cargar la verga, güey, por haberte robado un arma. Entonces, hay mucho pedo. Otra chiluda muy rápida. En algún momento una sección, esto lo estoy hablando de mi unidad, a una sección se los alcanza a llevar una creciente en la sierra. O sea, llovió en una parte alta de la sierra, viene la creciente, los elementos no se dieron cuenta porque llegaron a pernoctar durante la noche o ya durante la madrugada prácticamente no se estaban dando cuenta que era un punto donde corría un río, güey. Pero como era tiempo de seca completamente, pues ellos no se estaban dando cuenta que ahí pasaba un río. Llueve en la parte alta de la sierra, se viene la creciente y la creciente baja súper rapidísimo, no te da tiempo de hacer nada. Entonces estos elementos alcanzan a salir de sus casas de campaña donde estaban pernoctando, pero a un elemento se le pierde el G3, güey. No sabes los recursos que se hicieron y que se movieron para recuperar un G3, güey. Estamos hablando que el valor de un G3 puede llegar a ser de 8,000, 9,000 pesos valor Sedena, o lo que en realidad valdría esa mamada. Pero carnal, se trajeron grupos anfibios de fuerzas especiales. Hubo un desmadre, un movimiento para dar con el G3. Y por meses nunca dieron con el G3 hasta que un campesino encontró, pero muy, muy abajo. De hecho, estaba muy, muy retirado donde los elementos estaban pernoctando. Encuentra el G3 porque tenía como la punta del rompeflamas salida. El señor lo desentierra. El señor da parte a las autoridades y llegan los elementos y justamente era el G3 que se estaban buscando. Pero esto es para que te des una idea de lo que se puede llegar a hacer, aunque el costo que se va a gastar la Secretaría por encontrar un G3 va a ser muchísimo mayor. Hay pedo con las armas del ejército. Así se gasten más, pero el arma sale porque sale. En este caso, cuando desarman a toda la sección, pues se robaron todos los G3, güey, junto con las HK-21, que en ese momento se tenía la ametralladora HK-21, y se habla que la respuesta de las unidades que llegaron a recuperar todo el material y sacar a los soldados no fue la mejor. O sea, se habla que sí, por ahí sí se puteó gente y se desvivió gente hasta que no se encontraron todas las armas. Entonces ahí fue como un punto en el que las autoridades entendieron y también los comunitarios entendieron que hay límites, güey. Que había límites, que sí los podían desarmar, pero las armas no se tocaban. O sea, esto era meramente algo
pues una imagen el desarmar a soldados era una imagen únicamente que lo hacían con la intención para mostrarle esto al pueblo mexicano, de que ellos tenían los huevos y tenían la capacidad para llegar a hacer eso. Era algo simbólico, si lo vemos de esta forma, porque en realidad después se soltaban a los soldados. Los puteaban, los golpeaban, pero después se soltaban y se les entregaban sus armas, a raíz de lo que se dice que pasó en Cualcomán. Entonces, cuando nosotros nos enteramos en aquel momento de que había habido una respuesta por parte de las autoridades, pues te sentías respaldado, güey. Nos sentíamos respaldados de decir, bueno, si llegan los comunitarios, pues no nos dejamos desarmar, o si pasa algo de más, pues va a haber pedo. Pero no, la realidad es que hubo respuesta porque había un general comandante ahí en ese lugar. Y hubo respuesta porque se robaron las armas, pero en realidad los elementos poco les importaban. A raíz de eso, fue algo muy rutinario que se desarmara a los soldados en el estado de Michoacán. Fue demasiado rutinario que te desarmaran. A mí en lo personal, una sola vez nos intentaron desarmar, pero no se llegó a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hubo un diálogo, güey. Hubo un diálogo entre el oficial, que era el teniente, junto con el sargento segundo, que se puede decir que era el más antiguo, porque llevábamos tres sargentos, pero el más antiguo fue el que dialogó en compañía del oficial y se llegó como una especie de nosotros únicamente venimos a apoyarlos, no venimos a estarles dando la madre, porque, güey, es que siempre era la referencia a la Policía Federal. Sí, pero yo nunca supe, Gafe, de policías federales que desarmaran, güey. No, pues es que los federales no se dejaban, güey. Te vuelvo a repetir. La orden era para nosotros. Vuelvo a lo mismo, güey. Es que los comunitarios sabían cómo hacer las cosas. Pendejos no eran. Porque los comunitarios no... Les voy a platicar un poco cómo era que te topabas a estas personas. Normalmente, cuando tú ibas al estado de Michoacán, pues te movías de municipio A a municipio B, dependiendo la labor que tú estuvieras realizando en ese momento. Perdón, pero era muy común que te los toparas previo a las entradas a los municipios. Ahí te topabas como los primeros puestos de control, los primeros filtros. Y pues únicamente, o sea, era una tensión muy cabrona, güey, de que veías que te estaban apuntando con un M60 o con un puto Barrett o con calibre 50 esos güeyes. Y tú decías, estos perros no son campesinos, güey. Estos perros son malandros, porque lo sabíamos, güey. Sabíamos que eran malandros. Pero era como esta especie de tensión de que ni nos disparaban ni les disparábamos. Pasamos los primeros filtros y era cuando ingresábamos quizá a municipios muy pequeños que parecían rancherías o lugares grandes al punto como compararlo como Uruapan. Pero esta tensión se veía más en municipios muy pequeños, era donde te encontrabas estas tensiones. Pero también ellos tenían como sus bases donde ellos dormían, porque sí, todas las entradas a los municipios, como te lo hacía mención, estaban completamente controladas por la policía comunitaria. Entonces, cuando de repente tú llegabas a un lugar, un destacamento, una casa de la cultura o un destacamento donde llegabas a dormir siendo soldado, de repente llegaban y te desarmaban, güey. ¿Cómo era el modus operandi de estos elementos? Primero empezaron a llegar muchos niños en compañía de señoras, güey. O sea, lo primero que te mandaban eran niños y señoras aventándote piedras. Este era el paso 1. Te cercaban aventándote piedras y piedras y piedras, niños y mujeres, porque sabían que a los niños no los iban a golpear, sabían que a las mujeres no las iban a golpear y mucho menos disparar. Entonces no dejaban, o sea, traían cubetas llenas de piedras y no te dejaban de aventar piedras y piedras y piedras, hasta te quebraban, te cristaleaban. ¿Qué hacías, güey? O sea, ¿qué hacías? No puedes hacer absolutamente nada. Y una vez de que ya te tenían cercado, estos güeyes de los comunitarios llegaban ya armados y te cercaban completamente y era cuando te desarmaban. ¿Por qué? Porque ellos se escudaban. La neta, y esto se los digo muy de cabrones, era un acto bastante cobarde, bastante vil, cobarde por parte de las autodefensas de que ellos no llegaban de huevos. O sea, esto es para que la gente se quite un poquito ese chip de que, desarman a los militares y eso que son soldados. No, güey, pues ¿qué haces, cabrón? O sea, es como llegar y agarrar un escudo de una mujer y un escudo de un niño. Llegas bien vergas prácticamente hasta que tú y yo estamos de frente. ¿Qué vas a utilizar? Tu arma no la vas a utilizar. ¿Por qué? Porque si disparas puedes pegarle a un niño, puedes pegarle a una mujer. Esa era la forma en la que ellos llegaban y te desarmaban. Inicialmente así era el pedo, güey.
así era el pedo. O sea, era como ya cuando estabas completamente cercado, los malandros era cuando ya llegaban bien verguísimas, llegaban, se metían y te desarmaban, ya te tenían apuntado, porque ellos sí les valía verga, güey. O sea, ellos sí les valía verga si te disparaban o no. Entonces, pues nos empezamos a dar cuenta de que estábamos solos, güey. Y era siempre un estar casi rezando de que no te llegaran los comunitarios porque sabías que te iban a verguear y no te ibas a poder defender. Porque todos conocíamos ese modo operandi que llevaban a cabo estas personas. Y te digo, lo vi muchísimas veces, no presencialmente, pero lo vimos en que, o más bien supimos cómo desarmaban, que desarmaron a un destacamento en tal municipio, en tal parte, en tal punto, desarmaron y desarmaron. Era muy común. Cuando a nosotros nos llegan, estábamos en Peribán, llegan estos elementos y igual, o sea, estos güeyes nos rodean, pero a los que nos llegaron a nosotros únicamente llegaron puro policía comunitario. No llegaron con niños ni señoras, güey. Creo que también fue parte de que pudimos salir avantes en esta situación porque los vigilantes estábamos, haz de cuenta que no era al aire libre, güey. Estábamos dentro de una finca donde pues había muros altos, güey, y se podría decir que teníamos mejor posición que ellos. Y es la única ocasión que a mí me tocó, siendo militar, que se activó ese plan, que se podríamos decir, es un plan que alerta a todas las personas que en caso de una contingencia, en caso de un ataque, ya saben que tal pelotón va a estar en tal lugar, que tal lugar, tal elemento tiene que posicionarse. O sea, es un plan que se desarrolla siempre donde haya militares, siempre como un plan de contingencia en caso de que haya como una agresión, ¿sabes? Y esa fue la única vez en mis 8 años y fracción que estuve dentro de las Fuerzas Armadas que se activó este plan, güey, de ataque, güey. Esa fue la única vez que me tocó porque empieza el elemento, cabo de turno, policía comunitaria, los policías comunitarios. Güey, empieza a tocar el silbato, güey, todos salimos agarrando chalecos, armas y todos nos posicionamos en el terreno. Carnal, en un momento, estos güeyes de la comunitaria pues estaban todos apuntados, güey, ametralladoras. O sea, nosotros respondimos bien porque el oficial creo que elaboró un buen plan de ataque, el sargento, o sea, creo que todos actuamos e hicimos nuestro trabajo, no nos agarraron cagando. Pero repito, no estábamos al aire libre, no estábamos en campo abierto, teníamos la posición de que era como si fuera una especie de cárcel, porque a los 360 grados teníamos muros altos, en los cuales igual había elementos o tiradores bien posicionados, teníamos altura, teníamos parapeto, si lo puedes decir de esta forma. Entonces creo que eso fue lo que ayudó a que estos güeyes se la pensaran un poco más, aparte que no nos agarraron cagando. Porque no creas que llegaron caminando. O sea, estos güeyes llegaron y nos cercaron en putiza. Pero creo que lo más importante de todo esto fue el teniente, güey. El teniente y después el sargento, porque el teniente dialogó muy bien con el que tenía el mando de los elementos de la comunitaria. Esto fue lo que nos terminó ayudando, que ese diálogo que tuvo una persona bien preparada y no solo unga, guanaguana, como muchos oficiales de hace 15 años, o en el momento en el que yo estaba en el ejército, que era de 15 años atrás, pues era, tú sabes, güey, el unga, guanaguana a un elemento que sí llega, sí te sabe hablar, te sabe responder, te sabe dialogar. Creo que eso nos ayudó a que no nos desarmaran, pero era muy común en aquel momento de que estas acciones las pudieras ver en cualquier momento. Entonces fue muy tenso estar operando en el estado de Michoacán, fue bastante tenso. En algún momento me tocó estar en el tema de estar en apoyo a la policía comunitaria, a las cocinas comunitarias. Y era exactamente lo mismo, o sea, muy independiente que no estábamos operando y picándole los huevos a los malandros, teníamos que estar cuidando las bases de donde se instalaban estas famosas cocinas comunitarias. Interesante, Gafe. Creo que en este punto deberíamos pasar al siguiente bloque, Gafe, para poder continuar con este tema interesante, porque las autodefensas nos están dando para mucho. Así que sin más, quédense a ver el buen trabajo de edición que hizo Miguel en este video. Sin embargo, el éxito inicial de las autodefensas atrajo la atención del gobierno, que intentó regularizarlas y controlarlas, transformándolas en fuerzas rurales.
Esto generó divisiones internas y conflictos con el gobierno, poniendo a prueba la unidad y los principios del movimiento. La lucha contra el crimen organizado y la corrupción continuó, pero bajo una nueva dinámica y con nuevos retos. Pero bueno, ya para concluir con este episodio, aquí vamos a hablar sobre el declive, sobre en qué terminó todo esto de la policía comunitaria. Como bien ya lo mencionaban, fue un tiempo problemático en el que las fuerzas del orden público tenían estas confrontaciones con estos elementos de la famosa policía comunitaria. Era el ejército, yo hablo por el ejército, empieza a adoptar pues los elementos, porque en realidad la orden jamás llegó por parte del gobierno, esto hay que dejarlo muy claro. Los elementos empiezan a tomar sus propias medidas para evitar ser desarmados, empiezan a cargar resorteras, güey, empiezan a cargar cubetas llenas de piedra, y si la gente les tiraba pedrada, a los militares les regresaban las pedradas, güey, porque ya el militar ya estaba cansado de que llegaran y los estuvieran golpeando, y que como lo hablábamos hace un momento, que cobardemente llegaran y te desarmaran y después, pero te mandaran por delante a niños y mujeres. Llegó un momento en el que los militares estaban empezando a sentirse inconformes con toda esta situación, y la gota que derrama el vaso es una reunión que se tiene por parte del gobierno federal, representantes del gobierno federal con el doctor Mireles y otro no recuerdo, Hipólito Mora. Es cuando se tiene una reunión con estas personas y se llega a una especie de acuerdo de ni el ejército te molesta ni ustedes los molestan, ustedes van a tener sus propias reglas, el ejército no se va a entrometer en esta situación, y es cuando empieza a haber todavía un poco más de descontento por parte de los militares, que decías, güey, pues están haciendo las cosas sin ningún problema. O sea, ellos pueden tener armas de grueso calibre, ellos vivían bajo sus propias reglas, sus propias leyes que ellos le metían a la misma población, pero nosotros nos teníamos que mantener al margen. Fue justamente en ese momento cuando, después de años de la creación de los comunitarios, empieza, como lo hablábamos hace un momento, se empiezan a infiltrar gente de los templarios, pero lo que cambia esta jugada fue que a la par el Cártel Jalisco ya estaba empezando a tener presencia. Recordemos que el Cártel Jalisco inicia en el 2012, cuando empieza esta separación, que se tiene esta fractura que tiene el Cártel del Milenio, que son los de la Resistencia y los torcidos. Después de esta guerra es cuando se forma el Cártel Jalisco en el 2012. En el 2013 es cuando ya empieza a tener más presencia y a empezar a generar más impacto en lo que viene siendo en los diferentes estados donde estaba empezando a tener este control. Pero una de las estrategias fuertes que se hizo en ese momento del Cártel Jalisco fue meter gente y armarlos y decirles, ¿sabes qué? Nosotros no venimos con o sea, les lavaron la cabeza a los comunitarios en general. No estamos hablando que solo de lo más bajo, no, fue hasta lo más alto, les lavan la cabeza a los comunitarios y les dicen, nosotros los vamos a apoyar, nosotros no cobramos piso como los templarios, nosotros, y ellos aventándose flores en todo momento, y es cuando se hace esta especie de acuerdo con el Cártel Jalisco, y es cuando empiezan a armar ya de una forma que tú dices, güey, tienen calibre 50, cabrón, tienen ametralladoras de uso militar, lanzagranadas, lanzacohetes. Fue una situación increíble de ver, porque decías, ellos no tienen acceso a ese tipo de armamento, porque es difícil poder conseguir, es imposible poder conseguir un lanzacohetes para que te lo vendan de uso civil, y ellos lo tenían sin novedad, pero siempre se excusaban que era porque se lo quitaban a los malandros, y aún así tú no se los podías quitar, aunque ellos no tuvieran o sí tuvieran el conocimiento de cómo utilizar o emplear este tipo de armamento. Pero es cuando yo, en lo personal, o sea, en mi sección, muchos de nosotros nos dábamos cuenta, porque los civiles se empezaban a quejar con nosotros. O sea, empezaban a llegar estos civiles y nos decían, es que los comunitarios ya son el Cártel Jalisco, nada más están disfrazados, estábamos mejor con los templarios, al menos los templarios se llevaban todo su mugrero de cristal de aquí, lo vendían fuera del estado, y esto nos los están vendiendo nuestros hijos. Entonces, este cártel empieza a tener más presencia dentro de la policía comunitaria, y se empiezan a controlar, empiezan a liderar ciertos cargos
para ya poder tomar decisiones. Ellos empiezan ya como estos líderes y también es cuando empieza nuevamente este problema ahora interno, ya no dentro de un cártel, bueno, ahora dentro de un cártel disfrazado de policía comunitaria. Empieza a haber este descontento hacia el cártel Jalisco porque otros no querían que... Fue todo un desmadre y ahí es cuando empiezan la fractura interna, donde de ahí se desprenden los famosos Viagras. De este descontento se desprenden los famosos Viagras en compañía de los Queenies. El cártel Jalisco empiezan a llevar una guerra dentro del estado de Michoacán y esa guerra empieza a tomar más notoriedad ahora en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que supimos cómo estaba Aguililla, que eran lugares fantasmas, supimos la situación que llevó Tepalcatepec, entre otros lugares. Pero hay que dejarlo muy claro. O sea, una cosa es que yo en lo personal siempre tuve como este descontento de que no se estaba actuando, y lo sigo manteniendo, que no se estaba actuando en contra de estas personas, que esto se estaba escalando una situación muy cabrona, pero también hay que reconocer que no fue un pedo que se generó en su administración. Estamos hablando que esto fue un pedo que se generó durante la administración de Enrique Peña Nieto y que se dejó crecer y se les dejó, supuestamente se les regularizó ya para que fueran policías rurales. Entonces todo vino de la mano de que Peña Nieto tenía en ese momento una idea de que quería mostrarle a la ciudadanía que su gobierno estaba actuando sin la necesidad de llegar a hacer un río de sangre, porque recordemos que para ese momento de haber muchísimo amarillismo en la administración de Felipe Calderón, de repente entra Peña Nieto y se acabó todo eso. Ya no había notas malas, ya no había notas rojas, ya no había nada, güey. Pero sí había detenciones como el Chapo Guzmán, que carnal, se detuvo 2 veces, se capturó 2 veces, cosa que en una administración se llenó, hubo un baño de sangre y jamás se pudo capturar. Él quiere demostrar con sus arreglos que él hace que su administración no estaba pintando de rojo el país, pero sí estaban actuando. Pero la realidad es de que Peña Nieto no quería problemas. Es por eso que dejó que los comunitarios hicieran lo que ellos quisieron y empezaron a escalar un punto en el que se les salió de control, se les salió de las manos y termina teniendo una repercusión casi 6 años después. Digo casi porque terminan los comunitarios empiezan desde el 2013, pero 5 años después es cuando les revienta ya el pedo de todo lo que se generó, todo el mugrero que inicialmente la policía comunitaria empezó como un movimiento bueno y necesario porque las autoridades tuvieron que haber hecho ese trabajo y les valió madre. Empezó como algo bueno y terminó como algo malo. Terminó siendo un cártel, güey. Muchos de ellos terminaron haciendo lo que era la comunitaria, las armas y los vehículos y todo lo que se tenía como la policía comunitaria, pasaron a ser los Viagras, güey. Entonces, al final de cuentas, terminó siendo peor, porque muchos municipios terminaron siendo pueblos fantasmas a raíz de todo lo que se arrastró durante 5 años. Así es, Gafe, como lo acabas de comentar, en un principio el plano para lo que se creó las autodefensas fue para sacar a los caballeros templarios del estado de Michoacán, y en un principio sí se logró. Gracias a todos estos movimientos de las autodefensas, abaten a El Chayo en un enfrentamiento. Tiempo después detienen al maestro, a la tuta, y de esta manera se empieza a debilitar los caballeros templarios, y aprovechando el momento el cártel Jalisco vistiéndose de autodefensas, es que empiezan a pelear y a tomar control. Pero como lo dijiste, los líderes de algunos de las autodefensas en algunos municipios, en algunas rancherías, localidades, aprovecharon el momento que ya tenían el recurso, ya tenían el personal, y con la nueva autorización que había dado el presidente Enrique Peña Nieto de que pues ya se sentían más protegidos porque ya podían trabajar de una forma tranquila, sin que el gobierno los molestara, porque ya eran policías rurales. Entonces, aprovechando todo esto, se ven con la fuerza para traicionar a quien en un momento fue quien les hizo todo el financiamiento del equipo, infraestructura y todo lo que necesitaban estas autodefensas, y crean a los famosos Viagras y algunas otras organizaciones que se encuentran en Michoacán.
y trabajan por un tiempo tranquilos en lo que el Cártel Jalisco se reorganiza y empieza esta guerra que estamos viendo ahorita en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Todas estas organizaciones se terminan juntando y creando a los Cárteles Unidos que le terminan haciendo frente a las cuatro letras. Así es. Pues bastante interesante escuchar cómo fue el origen, cómo fue el haber lidiado con esta situación en lo personal. Digo, tuve la dicha en la vida, esa dicha de poder haber participado en esta situación que realmente te podría decir de que pasé meses en el estado de Michoacán operando y yo siempre sentí que nunca hicimos nada. O sea, hay que reconocer, al menos en Tamaulipas yo sentía que estábamos haciendo algo, güey. O sea, al menos veíamos gente que terminábamos liberando de un secuestro. Veías gente que se empezaba a recuperar ciertos lugares. Estoy hablando en mi tiempo, en el que yo serví o en el tiempo en el que yo serví en las Fuerzas Armadas. Al menos se recuperó Ciudad Mier, se recuperó Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango. O sea, al menos cuando yo trabajé en esta administración, parte de Calderón y parte de Peña Nieto, yo sentí que estábamos haciendo algo. Sí sentías que valía el esfuerzo, pero en Michoacán nunca sentí que valiera la pena, güey. O sea, yo sentía que la corrupción, imagínate, yo te estoy hablando de que ir a un lugar como Ciudad Mier, que me tocó ver Ciudad Mier sin una sola alma en ese lugar, entrar a San Fernando, entrar al Mante, entrar acá para Soto la Marina, o sea, andar por las carreteras a que te lleva a Ciudad Victoria, o sea, yo sentía que estaba valiendo la pena, porque poco a poco empezábamos a ver que se estaba repoblando el lugar donde estábamos trabajando. Torreón, Coahuila, ni se diga, cabrón, o sea, a mí me tocó recuperar la unidad de la compresora, nos tocó recuperar la unidad de la compresora acá en Torreón, Coahuila, y poco a poco veías cómo las familias empezaban a regresar a sus hogares porque decían, ya los militares ya recuperaron el lugar, los militares ya están ahí. Sentías que valía la pena, pero de todos los meses, porque fui muchísimas ocasiones, como le repito, fui hasta apoyar en la seguridad de la policía, de las cocinas comunitarias. Nosotros no hacíamos de comer, lo hacía personal de intendencia, que ellos eran los que hacían la comida, y digo intendencia porque hay personas que dicen, el intendente es el que limpia, no. Acá en el ejército la intendencia es todos los que se encargan del tema del alimento. Entonces nosotros íbamos de apoyo con los intendentes y ellos eran los que les daban de comer. Únicamente nosotros dábamos seguridad a los intendentes prácticamente para que dieran la comida. Pero fueron meses, güey. Meses trabajando. Meses estando con los de la cocina comunitaria, güey. Meses operando nosotros en operaciones de alto impacto. Y jamás sentí que valiera la pena estar en Michoacán. Yo sentía que la corrupción estaba más allá de lo que nosotros podíamos llegar a hacer. Sentía que la corrupción por parte de todos los niveles de gobierno estaba a un punto tan descarado que te dabas cuenta de que algo no andaba bien en ese lugar. Entonces, desgraciadamente, hoy en día que veo las noticias, por ejemplo, hace algunos años que vimos cómo estaba la situación de Aguililla, que sigue estando muy, muy difícil, pero sabemos cómo fue inicialmente, digo, no valió la pena. O sea, no valió la pena tantos meses, tanta presión, tantos problemas que se vinieron en mi cabeza, güey, como para decir, pues sí, se recuperó el estado. A decir, al contrario, empeoró todavía más. Creo que en lo personal les puedo decir que algo que inició como un buen movimiento terminó perjudicando al estado de Michoacán y al país 5 años después, 6 años después. Ponle que Andrés Manuel agarró la presidencia y un año después es cuando les revienta todo el pedo, pero estamos hablando que ya venía con 5 años de anterioridad que se hizo todo un desmadre. Entonces, algo difícil de contar porque es recordar, y dicen que el recordar es volver a vivir. Fueron meses difíciles en el estado de Michoacán. La historia de las autodefensas de Michoacán es un testimonio del poder de la resistencia comunitaria frente a la adversidad. Aunque enfrentaron enormes desafíos, su legado persiste en la lucha continua por la seguridad y la justicia en la región. Esperemos que en algún momento toda la gente del estado de Michoacán recupere esa paz y esa tranquilidad que creo que como seres humanos merecemos, Gafe.
¿Algo más que quieras agregar? No, porque Plasti ya quiere llorar. Estaba casi por llorar el cabrón. Pero no, nada, hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Y ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. ¿Algo que tú quieras agregar ya para concluir con este episodio, Plasti? No, únicamente agradecerles a todos. Esperemos les haya gustado este episodio de Tras las Líneas. Si les gustaría que habláramos algún tema en especial, no olviden dejarlo en los comentarios y compartir este canal con todos sus conocidos para cada día crecer más. Nos vemos en un siguiente episodio. Se despide usted su compa el Gafe 423 y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Continuaremos explorando estas historias en futuros episodios de Tras las Líneas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por vernos.